Cuando vos te pones un poco en el lugar del policy maker o en el lugar del gobernante, cuando vas cambiando una elección, no sos prudente macroeconómicamente. Yo, para poner el nombre pomposo, le digo el principio de empatía, ¿no? La prudencia macro es secundaria, está subsumida a tu objetivo electoral. Vos tenés que ganar la elección. Entonces es lógico que un gobierno lo haga, como por ejemplo está pasando ahora. Ahora el gobierno está haciendo lo que sea para que la inflación baje, está atrasando el tipo de cambio, está poniendo en riesgo el frente externo, pero porque quiere ganar las elecciones. Y uno entiende. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de este ciclo de entrevistas con economistas. Hoy tengo la alegría y el placer de tener de invitado a Martín Rapetti. Él es director de la consultora Equilibra, doctorado por la Universidad de Amsterdam, investigador del CEDES, también profesor adjunto de la UBA en la Facultad de Económicas. Así que bueno, la idea es charlar un poquito de coyuntura y también combinar con su actividad académica. Para arrancar, digamos, me gustaría empezar un poquito yendo para atrás, ¿no? Esta idea del estancamiento recurrente que tiene Argentina. Hoy ya podríamos decir que Argentina cumplió 14 años, ¿no? Con un nivel de actividad prácticamente similar, un estancamiento muy digamos, trascendental para lo que es el resto de la comparación con otros países. ¿Dónde pondrías vos ahí el hito, ¿no? Las causas originales de ese estancamiento? O si crees que hay más de uno, pero ¿cómo interpretás ese proceso? Yo te diría que hay un elemento internacional externo, ¿no? Que hace que contribuye al fenómeno. O sea, digamos, no es que estamos hablando de un periodo donde está en boom el mundo o la región y Argentina está caída, sino que es un periodo donde ya hay menos crecimiento en la región. O sea, no es lo mismo que pasó en la década previa, si se quiere, ¿no? Que también fue buena para la región y fue buena para Argentina. Yo creo que en los dos casos, tanto cuando le fue bien a Argentina en el periodo de lo llamado el boom de las commodities, como en este estancamiento, hay factores idiosincráticos que hicieron que en ese momento le fuera bien y en este momento le esté yendo mal a la Argentina. Creo que sin duda Argentina entra en un problema severo en esta etapa que es con el cepo, ¿no? O sea, cuando Cristina Kirchner pone el cepo en noviembre del 2011, ¿no? O sea, gana las elecciones y pone el cepo. Pone el cepo, que el cepo es una trampa para el crecimiento, ¿no? O sea, el cepo empioja todo. Entonces es una economía con cepo que después se van articulando una serie de problemas, porque es como que a veces uno, cuenta la historia con secuencial, de problema de uno, del otro, y puedes ir atando una historia, y a veces vos contás la historia medio a grandes rasgos y a grandes trazos y podés contar una historia. A mí me cuesta encontrar un trazo grueso que diga vos, esto es el problema que arrastra a Argentina en los 14 años. Hay un tema nodal. Tal vez es porque lo fui siguiendo más de día a día, entonces no tomé perspectiva para verlo, pero sí me parece que el cepo fue un problema, porque el cepo, que todavía lo tenemos, ya digo, Milei sacó una parte del cepo, pero todavía hay cepo, hace que obviamente la economía no funcione bien. Entonces, ese es un factor central. Entonces, sobre eso es una economía con cepo y con una inflación que después sobreviene en crisis por el problema de Macri, que toma demasiada deuda, se abre demasiado, se atrasa el tipo de cambio, tiene un salto cambiario brutal, la crisis, la llegada de que viniera un gobierno populista de vuelta, entonces vuela el tipo de cambio, la inflación se acelera, el fondo, y ahí es una concatenación de cosas que se complican. Pero si yo tuviera que elegir un elemento, creo que es el cepo, y creo que ahí, digamos, realmente yo creo que no quiero hacer leña del árbol caído justo en estos días que
acaban de ratificar la sentencia de Cristina Kirchner, pero creo que ese fue un error autoinfligido del gobierno de Cristina, ¿no? Que tiene un tema ahí que no era necesario, no era una cosa ineludible. El cepo no era la salida obvia, es más, fue sorprendente en un punto. A mí me tomó por sorpresa. O sea, recordemos que lo que pasaba en la previa es que 2 años antes pierden las elecciones de medio término en 2009, ¿no? Y ahí arranca un periodo donde hay un desmanejo macroeconómico importante, que es una expansión muy fuerte del gasto, pero sobre todo que hay un proceso de atraso cambiario muy, muy relevante, ¿no? O sea, los salarios iban al 25%, la inflación al 20% y el tipo de cambio al 5%. Entonces los salarios estaban subiendo al 20% en dólares. Macrocidio, ¿no? El macrocidio, claro. Yo creo que la mejor caracterización es la de Bain. O sea, es un macrocidio, es una política macroeconómica muy insostenible, insostenible la palabra, y que obviamente que es poner toda la carne en el asador. Entonces, yo creo que ese macrocidio tiene como resultado un gran resultado electoral, porque realmente tiran toda la carne en el asador, fiscalmente, pero sobre todo empoderando la capacidad de compra de los salarios, ¿no? que hacen que justamente a nivel dólar fuese altísimo como crece el poder de compra de los salarios. Y entonces eso le da un boom muy fuerte de consumo a la economía argentina, y creo que obviamente el resultado electoral, que no lo mido solamente en el 54% de votos que sacó Cristina, sino en la diferencia con el segundo, que fue el 17%, o sea, fue una paliza. Entonces ahí, yo realmente creo que se comete un error en materia de política económica. Yo tiendo a ser bastante empático, en el sentido, mi amigo Pablo Verchunov tiene un trabajo que no lo llama así, pero yo para poner el nombre pomposo le digo el principio de empatía, ¿no? Que es que, ¿qué harías vos si estuvieras en ese lugar? Entonces, cuando vos te pones un poco en el lugar del policy maker o en el lugar del gobernante, cuando vas cambiando una elección, no sos prudente macroeconómicamente en general. O sea, digamos, o la prudencia macro es secundaria, está subsumida a tu objetivo electoral. Vos tenés que ganar la elección. Entonces es lógico que un gobierno lo haga, como por ejemplo está pasando ahora. Ahora el gobierno está haciendo lo que sea para que la inflación baje, está atrasando el tipo de cambio, está poniendo en riesgo el frente externo, si quieres hablamos después de eso, pero porque quiere ganar las elecciones. Y uno entiende eso. Ahora, yo creo que si uno comprende a Cristina en ese momento, sobre todo viniendo de una derrota electoral en 2009 y habiéndose quedado viuda, bueno, digo, es un contexto. Ahora, cuando ganaste con esa diferencia, poner el cepo, claro, cuando tenés tanto margen político como para hacer una corrección, que es devaluar, hacer una contracción fiscal, era un ajuste recesivo sin duda, pero tenías 4 años por delante y tenías todo el poder económico. Yo creo que ahí sinceramente, yo creo que hay error de diagnóstico económico. Yo creo que fue un error para ella. O sea, en sus propios beneficios hubiera sido conveniente hacer una ingeniería macroeconómica más convencional, más lógica, más que el consenso de los economistas diría esto es lo correcto. Después lo termina haciendo en 2014, uno podría decir de manera más desordenada. Más desordenada, con cepo. Puesto, ¿no? Sí, exacto. Bueno, yendo un poquito más adelante, hay un trabajo que hace poco publicaste con Joaquín Waldman y Gabriel Palazzo, que realmente me pareció espectacular y además anticipatorio, ¿no? Bueno, te dejo ahora que lo cuentes un poquito vos, pero mi pregunta puntual sería, bueno, primero que cuentes un poco qué es lo que hicieron y qué es lo que encontraron. Y a partir de eso, las 2 preguntas puntuales son, por un lado, si vos creés que el programa económico que implementó desde el día 1 el gobierno de Milei es un plan de estabilización. Y a partir de los resultados que ustedes encontraron en sus trabajos,
¿cómo evaluarías hoy esos resultados a la luz de los episodios históricos? Bueno, viste cuando me presentaste decías director de la consultora Equilibra. Nosotros cuando fundamos Equilibra, la idea de hecho lo estamos haciendo, es un centro que tuviera 3 patas, una que fuese de consultoría, con la cual financiar análisis más académicos, trabajos más académicos, más de estudios, sí, como este que mencionás, y algunos trabajos más de think tank, tipo de intervenciones más de coyunturales por ahí. Y fallamos estrepitosamente desde el momento en el sentido de que todo el mundo nos presenta como consultor. Y de hecho, nosotros lo ponemos Equilibra, centro de análisis económico, pero nada. Igual la doy por perdida esa batalla, pero como justo traes a pie ese trabajo. Ese trabajo no es que es anticipatorio de casualidad. Nosotros cuando fundamos Equilibra, que fue en 2021, ya nos imaginábamos cuáles iban a ser los temas de debate de 2023. Entonces dijimos, bueno, como centro, como think tank que queremos ser, tenemos que tener alguna idea de cómo se puede bajar la inflación en Argentina, que encontrábamos que era un tema central. Entonces lo que nos propusimos era, bueno, hagamos un buen estudio sobre cómo se bajó la inflación. Entonces lo que sería la parte académica de Equilibra, en ese momento Gabriel Palazzo y Joaquín Wallman trabajando más dedicadamente ahí en esa parte. Ahora Gabriel está viviendo afuera como profesor. Entonces hicimos ese trabajo. Y ese trabajo lo que básicamente intentamos hacer es, mirando la experiencia de varios países latinoamericanos, incluyendo Argentina, mirar planes de estabilización y sobre todo el aspecto central, porque ya había muchos estudios sobre eso, era, bueno, revisar un poco a la luz de nuevas experiencias lo que se había escrito en el pasado, pero también tal vez la mayor contribución es distinguir entre planes que tienen un éxito más duradero y otros que son más transitorios. Por ejemplo, en la historia argentina, para bajar la inflación, la convertibilidad tuvo más éxito duradero, o sea, incluso después de la crisis, la economía argentina había erradicado la inflación vuelve no con la salida de la convertibilidad, sino un poco después. Y, por ejemplo, el plan austral, que fue una estabilización que duró un tiempito, permitió ganar una elección, la del 85 de Alfonsín, legislativa, pero que no pudo permanecer en el tiempo. Yendo a tu pregunta sobre el plan de Milei, yo creo que a mí la sensación, cuando uno mira planes de estabilización, primero uno hace un esfuerzo por armar como una especie de conjunto. Estos son los planes de estabilización. Pero la verdad que cada plan, cada estrategia es un bicho en sí mismo, digamos, ¿no? Entonces, no es que es un género homogéneo. Pero hay una cosa que tienen los planes más conocidos, más sólidos, es que son integrales y tienen un elemento, vamos a decir, no sé si refundacional, pero tienen como un anuncio muy orgánico, muy visible. Hoy empieza y esto es así, estas son las... En cambio, esta estrategia de desinflación es como más secuencial, no es que el día uno dijeron, bueno, vamos a hacer esto y esto se encadena de esta manera, porque una parte importante de los planes de estabilización es que son integrales, pero además se comunica al público cómo esos elementos se vinculan, por qué vas a hacer esta política fiscal, porque la explicación es muy importante porque vos tenés que persuadir a la gente de que esta vez vas a bajar la inflación. Y en el caso de Milei yo no veo eso, yo veo una cosa más secuencial que ha tenido éxito basado en, te diría, 2 o 3 elementos que son comunes a todos los planes de estabilización. Uno, una fuerte consolidación fiscal. 2, la eliminación de fuentes de emisión monetaria que estén vinculadas a lo fiscal, por eso están tan vinculadas. Y lo tercero es básicamente que planchás el tipo de cambio.
Eso ha sido muy importante también para bajar la inflación. Entonces, esos elementos están ahora en la estrategia de Milei sin que hubiera en el día 1 un plan articulado, me parece a mí. Y eso ha logrado, me parece, hasta acá bajar la inflación. ¿Y a futuro lo ves sostenible? ¿No lo ves sostenible? Yo veo un problema que es un problema que tienen todos los planes de estabilización, que es que el tipo de cambio se termina rezagando. Por más que se lo use explícitamente o no al tipo de cambio como ancla, es el precio, el tipo de cambio es el precio del dólar, ¿no? Entonces es un precio importantísimo en la economía. ¿Cuánto vale el dólar? Ese precio. Ese precio, ¿qué es un ancla? ¿No? Digo, es un barco, y el barco viene navegando y tira el ancla. Y el ancla, por definición, queda atrás del barco. O sea, digo, y es lo que frena de alguna manera, porque está encadenado al barco. El barco sigue, hasta que en un momento y se frenó. El precio, el ancla, cuando vos miras un plan de estabilización, el ancla es aquello que quedó atrasado, como el ancla del barco. ¿Qué quedó atrasado siempre en los planes de estabilización? Por lo menos de economías como la nuestra, latinoamericanas, que usan el dólar como moneda de referencia extranjera. Siempre termina pasando que el dólar queda o se va rezagando, no es que quede atrasado, porque no es exactamente lo mismo. Se retrasa. O sea, quiere decir, la velocidad a la que se mueve el dólar es menor a la velocidad que se mueve el resto de los precios de la economía, o un conjunto importante de precios de la economía. Y si el nivel queda muy atrasado, vale decir, si los bienes y servicios de la economía terminan estando muy caros en dólares, producto de ese retraso, en algún momento se hace insostenible mantener el precio del dólar como está. Entonces tenés que devaluar. Y cuando devaluás es como que el ancla se suelta, digamos. Puede no necesariamente generar o retroalimentar la inflación del mismo modo en que estaba viajando antes, pero le da un empujoncito. Entonces, dependiendo un poco del momento y de la fuerza con la que se devalúa, eso puede generar que el plan fracase o no. En general, cuando a vos te pasa a los pocos meses de andar, a los 10 meses que tenés que devaluar, a los 18, y la devaluación es brusca, puede ser que la inflación te regenere. Yo creo que este tipo de cambio en el que estamos hoy, oficial, es demasiado bajo. Creo que se va a corregir en algún momento. No creo que se corrija antes de las elecciones, porque me parece que el gobierno está muy decidido a mantenerlo lo más bajo que pueda. Si tiene que violar, no explícitamente, pero en el espíritu, el programa con el Fondo Monetario, lo va a hacer. Vale decir, si tiene que vender, por ejemplo, reservas del Banco Central para sostener un dólar que está bajo, lo va a hacer. No va a devaluar, no va a dejar que el tipo de cambios vuele antes de las elecciones, me parece a mí. Y cuando digo vuele no lo veo dejándolo ir mansamente hasta el techo de la banda, ¿no? No lo veo eso. Creo que antes de eso va a intervenir, si tuviera que pasar eso. Y entonces, pero sí creo que en algún momento postelectoral, en los próximos años, en la segunda mitad del mandato de Milei, me parece que sí va a haber alguna corrección más significativa. Y eso no necesariamente tiene que generar, de hecho no creo que genere, en principio, una vuelta a tasas de inflación como las que había con el gobierno de Alberto Fernández, vamos a decir, de 4% mensual. No creo que puede haber una aceleración transitoria, si estábamos entre 1,5% y 2% mensual. En el momento eventual que esto pase, puede ser que la inflación tenga unos meses de inflación alta y después se vuelva más o menos a un nivel como el que estamos ahora. Pero bueno, estamos conjeturando, o sea, no, es una conjetura. Ahora, ahí, si me pongo, ¿no? en la piel del presidente, yo creo que un argumento... Me llamás Econochanta, como decís Mandri. No, pero digo, un argumento que él usa mucho es el decir, mira, hoy el tipo de cambio es libre, o
O sea, hoy el tipo de cambio lo define el mercado. Y si realmente el tipo de cambio estuviese bajo, que entre paréntesis él directamente dice que eso no es posible, ¿no? de saber o de estimar empíricamente, si realmente estuviese bajo, el mercado debería haberlo llevado a un nivel más alto y eso no pasó. Sí. ¿Vos ahí a qué lo atribuís? Bueno, creo que hay 2 o 3 elementos. Primero que estás en una temporada, en un momento en donde estacionalmente hay más oferta de dólares por la cosecha, las agrodivisas, llamémosla. Eso es un elemento. Entonces, hay oferta. Creo que se han dado incentivos también para que haya algo de oferta financiera, que debería mantenerse, pero eso jugó un papel. Se ha intervenido en los mercados de futuro. Entonces, eso de alguna no es una forma directa de sostener el precio del dólar, pero es una forma indirecta de hacerlo. Y eso me parece que jugó un papel. Y tercero, que todavía no se levantó de lleno el cepo. Entonces, me parece que tendencialmente la economía va a ir hacia un tipo de cambio más alto. Ahí hay hay visiones distintas, vale, no es que hay visiones, o sea, digamos, hay preguntas de cómo será ese tránsito hacia un tipo de cambio más alto. Primero, yo creo, te diría que la verdad, mi sensación es que el grueso de los economistas, por no decir la mayoría, casi el 100% de al menos los economistas, llamémoslo profesionales, ¿no? Coincidimos en que el tipo de cambio está bajo y que va a ir en algún momento hacia un nivel más alto. El propio fondo tiene eso en su análisis, ¿no? O sea, su staff piensa eso. Entonces, ahí hay una pregunta para hacerse. ¿Cuán atrasado, digamos, cuánto tiene que subir en términos reales? Es una pregunta. Ahí creo que puede haber diferencias, ¿no? Entonces, puede ser, tiene que subir 10%, 15, 20, 30, ¿cuánto? Entonces, esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, suponiendo que, bueno, dejando de lado el nivel o la magnitud del ajuste, ese ajuste se va a hacer pausado y gradualmente o se va a hacer en forma abrupta, incluso sobre reaccionando, yéndose por encima de lo que es necesario, como ocurre muchas veces. Entonces, esas son, me parece, 2 preguntas sobre las cuales seguramente hay más debate. O sea, pero creo que todos estamos de acuerdo en que va a tener que subir. O sea que ahí vos podés decir, hay una visión optimista, sería que el traslado a precios sea bajo y que lo vayan llevando y que el tipo de cambio en términos reales mejore sin que tenga un impacto importante en la inflación. Claro, hay para ponerlo blanco o negro, 2 escenarios posibles para hacer ese tránsito. Uno podríamos decir que es la magnitud del ajuste no es tan grande y se puede hacer de forma pausada o gradual, vamos a decir. Entonces, de a poquito va subiendo, todos los meses un poquito, todos los días un poquitín, qué sé yo, de a poquito. Y de a poco va llegando a un nivel más alto y el traslado de precios es bajo. Ese sería, digamos, la salida virtuosa. Puede ser que incluso en ese escenario, la suba del tipo de cambio por encima de la inflación acelere un poquito la inflación, haga caer un poquito el poder de compra de los ingresos, haya un escenario transitorio de caída de la actividad, caída de los ingresos, pero que no sea nada complejo. Y hay otro escenario más disruptivo, más caótico, que es, hay una suba, el ajuste se da de golpe muy brusco, la suba es muy grande, el traslado de precios podría ser mayor, entonces ahí tenés una suba de la inflación más alta, una caída del poder de compra más fuerte y una recesión más profunda. Atado a eso, podría haber una retroalimentación, que siempre hay que mirarlo como itera lo económico con lo político y lo social, en donde cae la imagen del presidente por producto de la aceleración inflacionaria, la caída del poder de compra, la recesión,
los inversores internacionales se asustan porque vas camino a una elección presidencial en el tránsito. Estamos hablando, suponiendo de que esto se da en la segunda mitad del mandato. Y que bueno, entonces sube el riesgo país. Entonces, al subir el riesgo país, hay también una nueva presión cambiaria. Entonces, entras por ahí en una espiral medio compleja que te lleva a una situación, aumenta las posibilidades de que venga una oposición. La oposición tal vez no es bien vista por los mercados, viene el cuco, entonces, bueno, qué sé yo. Entonces, eso puede dar lugar a una dinámica más compleja, ¿no? ¿Hoy ves alguno de esos dos escenarios más factibles? Hoy no estoy bien. Hoy, a ver, no tengo muy claro realmente cuál de los dos escenarios son factibles. Yo no tengo, o sea, veo muchos colegas más entusiasmados, con más optimismo. Yo creo que Argentina tiene razones para ser optimista, en el sentido de que me parece que hay dos vectores nuevos de expansión que están vinculados a la energía y a la minería, que digamos que son proveedores de dólares. Entonces que eso hay un atractivo internacional, o sea, puede haber inversiones fuertes. Me parece que esos son motores que de por sí no alcanzan para pensar en desarrollo. Me parece que salió estas semanas una entrevista muy linda a Juan Carlos Alac. Yo pienso parecido a él desde lo productivo, que digamos que la canasta productiva de Argentina necesita de más valor agregado, de más, pero no por una cuestión, digamos, de gusto. A mí, digo, no alcanza, no es una cuestión de... Podría decir, bueno, mirá, nosotros somos un país que tiene 2 o 3 sectores muy intensivos en recursos naturales, con eso nos alcanza y con eso podemos tener una buena calidad de vida. Yo creo que no le alcanza a Argentina con eso porque o tenemos mucha gente para esos recursos naturales o tenemos pocos recursos naturales para la gente que tenemos. Entonces, estamos condenados a ser mucho más diversificados de lo que somos. No es una cuestión de gusto. A mí me gusta la industria porque la industria... necesitas una estructura productiva más diversificada. Es una necesidad más que un gusto personal, digamos. Tengo un gusto personal por una economía más diversificada por otros motivos, pero me parece que corramos los gustos de lado. ¿Qué necesitamos? Necesitamos esto. Es una necesidad. Entonces, tengo razones para ser optimista, pero sigo viendo riesgos, sigo viendo problemas. El mayor problema que yo veo es independiente, digamos, del gobierno actual. Creo que la política, el sistema político de la Argentina no tiene consensos sobre cómo queremos que se comporte Argentina. O sea, me parece que, por ejemplo, hay algo. O sea, hay un consenso, uno puede ver un consenso implícito, por ejemplo, en el desarrollo de Vaca Muerta. Lo inició Cristina Kirchner, siguió Macri, siguió Alberto, viene Milei, y hay una continuidad ahí. Eso no hay. Entonces, evidentemente Argentina está manifestando una vocación, el sistema político está manifestando una vocación por desarrollar Vaca Muerta. Podría haberse hecho más rápido si ese consenso fuera más explícito, fuera más armónico, pero eso se está desarrollando. Me parece que con más altibajos, con más idas y vueltas, está pasando en minería. Eso, como al depender mucho de los gobiernos provinciales, fue más lento, pero me parece eso da la sensación de que va en un carril de consenso. Ahora, no tengo claro respecto a el orden macroeconómico si eso es un consenso, ¿no? O sea, yo creo que Milei hizo una contribución importante en el sentido de que realmente corrió mucho el eje hacia forzando al sistema político a decir, bueno, sí, no se puede emitir lo que se quiere. O sea, antes se decía, o sea, alguien que fue presidente del Banco Central decía, no tiene nada que ver, y alguien que fue ministro de Economía decía, no tiene nada que ver la emisión monetaria con la inflación. Y esa era la postura. El kirchnerismo, el cristinismo, vamos a decir, porque fue en la etapa de Cristina, se decía eso.
Hoy ya nadie se anima a decir eso. Lo mismo con lo fiscal. Con lo fiscal, bueno, viste, que no se puede gastar. Yo creo que incluso hasta se ha pasado de rosca, ¿no? La idea esta de que no se puede gastar más de lo que ingresa. ¿Viste? Se repite ese mantra. Digamos, intertemporalmente no, digamos, quiero decir, que es una cosa medio más teórica, ¿no? Digo, por ahí el público no, los que nos están viendo no entienden lo que quise decir, pero quiero decir, todos los países del mundo tienen circunstancias, momentos, periodos muy prolongados, si no permanentes, en donde se gasta más que lo que ingresa. O sea, tienen déficit los estados. El punto central es que las deudas no crezcan en relación a los ingresos o al PBI. Entonces, si vos tenés una deuda más o menos estable. Ahora, en el caso argentino, un poco tenés que aceptar a mí me parece por un tiempo, esta regla de, che, tenés que tener mucho orden fiscal, no porque eso sea cierto de que no podés gastar más de lo que ingresa, porque mirás los datos y efectivamente ves que los países del resto de la región, del mundo, gastan más que lo que le ingresa, sino porque Argentina tiene un pasado fiscal horrible, entonces tiene que transitar muchos años mostrándole a los acreedores que Argentina va a pagar, y para pagar tiene que tener superávit o equilibrio, ¿no? O un déficit muy chiquitito. Entonces, yo lo estamos obligados. Pero eso corrió un poquito la agenda. Pero yo no sé si la corrió ahora, transitoriamente, en el buen momento de Milei. Pero ¿qué pasa si se diera el escenario más negativo de los posibles que te planteé? Desde la oposición, ¿qué se va a decir? Seguramente en una situación de crisis, con ingresos bajos, más desempleo. Van a decir, no, hay que ser austero fiscalmente. Y no sé. Entonces, cuando vos ves esa amplitud de criterios del sistema político, no te queda muy claro hacia dónde va Argentina. Vos en Perú, siempre digo esto, podés tener duda de quién es el presidente de la nación, pero no quién es el presidente del Banco Central. O sea, hay algunas reglas, consensos que son aceptados por casi todos. El Banco Central tiene que velar por que la inflación sea baja. Hay reglas de disciplina fiscal, entonces, ¿viste? Están votadas por el Congreso, son leyes, son instituciones que se respetan. Entonces vos tenés un conjunto de instituciones macroeconómicas que esté quien esté se respetan. En Argentina no. En Argentina no hemos construido instituciones macroeconómicas respetadas. Y entonces eso es una cosa que me parece que hace que el inversor, la empresa que tiene que venir y decir, bueno, yo hundo en Argentina 3.000 millones de dólares pensando en los próximos 10 años. Puede entusiasmarle a Milei porque ve a Milei una persona que está pro mercado, que quiere cumplir con la fiscalista, ¿no? muy ortodoxo. Pero dice, ¿y qué me garantiza a mí que Milei esté los próximos 6 años más? Digamos? O sea, puede no ganar, puede enfermarse, puede tener, hay miles de circunstancias. Y si no está Milei, ¿qué pasa si Milei, viste como Forrest Gump, que va corriendo un día y lo va mucha gente diciendo y dice, se para y dice, me cansé, no quiero más? ¿Quién toma el control en La Libertad Avanza? Es un one-man show, La Libertad Avanza. Es el partido de Milei. Si Milei no está, no existe más. No sé. No sé si no existe más, pero no sabemos cómo sigue esa historia. Porque ¿quién toma el control? ¿La vicepresidenta? ¿No están repeleados? ¿Es parte de La Libertad Avanza la vicepresidenta? No. Si no es parte, ¿quién es el círculo, ¿cómo dicen? No, el triángulo de hierro? El asesor que ni siquiera forma parte de la estructura del Poder Ejecutivo, que es un asesor externo. La hermana entonces, que no es política, entonces, los diputados que se pelean a cielo abierto. O sea, quiero decir, hay tanta incertidumbre política en Argentina que a mí me cuesta decir, no, vamos derechito a un proceso de crecimiento sostenido, porque no veo de dónde anclarme, porque todo proceso económico está soportado por un proceso político detrás. Entonces yo no tengo claridad sobre el soporte político, no veo quién es la oposición. El famoso péndulo, ¿no? Que seguimos. Claro, pero es péndulo, pero ni siquiera hoy sabes si es péndulo, porque
acaba de pasar lo de Cristina Kirchner. No tenemos ni idea qué impacto va a tener eso sobre el peronismo, que ha sido la fuerza predominante en la Argentina política desde la irrupción de Perón a hoy. Estamos hablando de casi 90 años, hago bien la cuenta. Entonces no sabemos. Entonces hay tanta incertidumbre que yo digo, empiezo por ahí y después, bueno, están los riesgos de los que hablábamos recién, o sea, no queda claro que... No queda claro, por ejemplo, si la corrección cambiaria va a ser en el escenario optimista o en el escenario pesimista. No sabemos si en el escenario optimista la corrección, al ser tan suave, tan pequeña, es porque efectivamente hay una entrada de capitales muy grande y el tipo de cambio que no sube mucho, entonces queda abajo, se corrige un poquito, pero queda abajo en términos históricos. Y lo que nosotros sabemos es que si queda abajo, va a haber un proceso de achicamiento del aparato productivo, lo que los economistas llamamos los sectores transables. Entonces va a haber conocemos bastante bien hay mucha evidencia empírica, o sea, los economistas en la academia hemos estudiado mucho cómo funcionan las economías cuando el tipo de cambio le queda muy rezagado o queda muy bajo, como pasó con la convertibilidad, pero pasó en Brasil con el plan real, pasó en México con el plan de estabilización de fines de los 80. Cuando vos tenés por muchos años un tipo de cambio bajo, un dólar barato, y la economía se abre, se achican sectores que compiten con importaciones o que son exportadores. En general son las mismas empresas. Una empresa que hace vino, no importa, vinos no hay tanta competencia internacional. Pero supongamos, haces vino, producís para el mercado doméstico y competís con vino importado y también exportás. O sea, haces las dos cosas. Si el dólar se te abarata mucho, te entran vinos importados de afuera y perdés mercado local y te cuesta mucho vender un vino afuera porque antes lo vendías a $10 la botella y ahora te cuesta ponerla en la góndola de New York, te cuesta $15, a menos de 15 perdés plata, entonces la pones a 15 y no tenés mercado porque esa botella se compra a 10, no a 15. A 15 pierde mercado. Sí, entonces, ahí creo que como buen libertario, que sos. No, como buen libertario que es Milei, creo que no está clara una estrategia de desarrollo, ¿no? Como que, bueno, la va a definir el mercado. Por ahora estabilicemos la macro y que después el mercado diga quiénes son los sectores ganadores y perdedores. Yo igual coincido con esto que decís vos, me parece que si dejamos al mercado que haga eso, probablemente vos tengas un mercado doméstico mucho más chico, una economía reprimarizada, con los sectores, digamos, extractivistas que son los principales, ¿no? No sé si ganadores, pero los que tienen mayor potencial y la industria y hay servicios, hay que ver qué pasa. Yo creo que si vos dejás al mercado no va a pasar eso, porque, por lo que te decía antes, yo no tengo tantas razones para ser hiperoptimista respecto a qué cosa, a que Argentina va a, digamos que al plan que por lo menos transmite públicamente el gobierno y el equipo económico, que es acostumbrémonos a una Argentina cara en dólares. Yo no soy optimista o digo, no lo veo muy probable a eso. Incluso dejando al mercado. ¿Por qué? Porque para que eso pase tiene que haber una entrada de capital muy fuerte, mucho financiamiento externo. Y lo que te estoy diciendo es, veo tantos interrogantes, independientemente del gobierno de Milei, que me cuesta imaginar tanta entrada de capital habiendo tantos interrogantes. Entonces creo que un poco va a haber, yo estoy más inclinado dentro del espectro del profesional a pensar que va a haber una corrección y esa corrección no va a ser mínima. No sé si va, o sea, digo, no me sentí cómodo respondiéndote que estás más inclinado en el optimista o en el pesimista. No sé si en esos términos estoy inclinado a pensar que la corrección va a ser relevante, quiero decir, no mínima. Ahora, no sé si eso necesariamente tiene que generar una turbulencia político y social
o una crisis. Eso no tengo elementos para descifrar si es más probable una cosa o la otra. Creo que están los dos escenarios ahí, pero realmente no tengo... Perfecto. Bueno, y para ir cerrando, las últimas dos que hacemos por lo general a todos y a todas las economistas que pasaron por acá. La primera es 2 o 3 economistas que para vos hayan sido claves en tu formación. Puede ser un economista teórico, alguien que leíste, o alguien que digamos que te formó en términos laborales. Bueno, la primera persona, por lejos, digamos, la persona más influyente en mi formación fue Roberto Frenkel, que fue profesor mío en la maestría de Economía en la Universidad de Buenos Aires. Después empecé a trabajar con él como asistente y bueno, después me convertí en coautor, amigo, y ahora somos súper amigos. Ahora él está un poco más retirado, pero claramente Roberto fue la persona con la que más interactué, más influyente en mi forma de ver la economía. Después fue muy influyente, hay 2 personas en el doctorado que fueron muy influyentes en mí, que son Peter Scott y Sam Bowles, que son 2 profesores, uno es danés, el otro es norteamericano. Fueron de diferentes formas. Peter Scott fue muy importante para mí para poder, esto es más técnico, digamos, pero como economista más académico, para razonar con matemática, digamos, ¿no? O sea, para usar modelos, cómo hacerlos, en eso Peter fue muy importante, además de que me ayudó a conocer cosas y entender ideas, o sea, en términos teóricos también fue importante, y Sam Bowles porque fue muy inspirador como gran intelectual, ¿no? O sea, es probablemente de los que tuve cerca uno de los tipos las cabezas más brillantes. Y después una persona que no es que haya tenido un efecto formativo, porque lo conocí ya, no te diría como maduro, era joven, pero yo ya había escrito varias cosas y tenía algún recorrido, es Pablo Gerchunov, que con Pablo, más, no sé si, sí, en un lugar de socio, de coautor, yo creo que él me ayudó a terminar de destilar algunas cosas que tenía en mí, que él las tiene más organizadas, que sobre todo esta vinculación entre cómo vincular la política económica, o sea, las decisiones de subir la tasa de interés, bajarla, aumentar el gasto público, con la economía política, que es y cómo mirás la reacción de esas medidas en la sociedad, en la política. Entonces, y eso obviamente enhebrado un poco con la historia argentina que Pablo... yo también tengo soy una especie de historiador subterráneo, pero tengo de hecho varios trabajos publicados que tienen varios condimentos de historia económica. Yo te diría que ellos son los... Después, bueno, que yo no sé, lo leía Keynes mucho, pero no soy brutalmente keynesiano, soy mucho más, digamos, cepalino, si se quiere. O sea, me olvidé de una persona muy importante intelectualmente para mí, que es Jaime Ross, que es un economista que falleció, mexicano, que conocí, lo que pasa es que se enfermó, estábamos escribiendo un trabajo juntos, pero no lo pudimos publicar. Jaime, a mí Keynes, yo no soy muy keynesiano en el sentido de que Keynes piensa en una economía madura, Inglaterra. Entonces Y medio cerrada. Y medio cerrada, exacto. Una economía cerrada, madura, un solo sector cerrado. Y entonces yo pienso más la economía abierta con muchos sectores. Y Jaime Ross, él tiene un libro fantástico de desarrollo económico que a mí me hizo entender que yo no lo tenía tan claro, pensaba en una economía más como la que tenía modelizada
Jaime. Y entonces, Jaime de hecho colaboró mucho con Peter Scott. Entonces, digo, eso me terminó de formar. No es la persona, o sea, yo tenía una amistad, ¿no? Era más grande que yo, ¿no? Con Jaime, pero no fui ni alumno de él, bueno, no fui alumno de él, o sea, fue más o leyéndolo o interactuando en seminarios y en proyectos de investigación colectivos que estuvimos, pero sobre todo leyéndolo. Bueno, y eso igual me sirve para enganchar con la última. Tenemos del otro lado muchos chicos, estudiantes de economía. ¿Qué les recomendarías, o quizás viendo un poco en retrospectiva cómo fue tu formación, cómo fue estas cosas que después fuiste leyendo, qué cosas quizás decís en la carrera, esto no me lo dieron, y la verdad que después me di cuenta que es clave, aprovechen para hacer esto, para leer lo otro, estudiar esto, no sé, algo que vos creas que es fundamental, que no estuvo ahí? Yo una de las cosas que siento ahora que tengo el papel de tener que asesorar empresas y que la formación que uno tiene en economía no tiene la más pálida idea de lo que es una empresa. Entonces, o sea, digo, viste, hay disciplinas muy relevantes, contabilidad, pero la organización de una empresa y las finanzas, ¿no? O sea, pues, digo, las finanzas corporativas son muy importantes que uno no lo aprende. O sea, yo creo que la formación en economía está muy sesgada, muy sesgada, o sea, la educación desde el grado, ¿no? Muy sesgada a lo que hace un economista académico, que escribe papers. Entonces, eso es una forma de ser economista, es ser el que está en una universidad en un país desarrollado, que está, digo, porque acá no existe, bueno, acá existen algunas universidades que tienen ese papel, pero que es, ¿vos a qué te dedicas? Yo soy profesor universitario, ¿viste? Vos preguntás, ¿te decís eso? Sí, no, pero ¿cómo ganas guita? O sea, ¿de qué vivís? No, sí, los domingos vas a dar clase, pero ¿de qué? Entonces, no, hay un economista que es eso, que es más parecido a un biólogo, a un físico, a un científico, ¿no? Que está en la universidad, escribe papers. Esos papers tienen una gran dosis de abstracción. Y en la abstracción, los economistas que estamos en la universidad, muchas veces conjeturamos sobre cómo actúan las empresas o conjeturamos sobre cómo actúan las personas. Se ha ido, obviamente, volviendo más rico ese conocimiento. Pero cuando vos estudias micro 1, lo que te dicen de cómo se comporta el consumidor, de cómo se comporta el productor o la empresa, es una cosa de hace 100 años, pero no porque hace 100 años se comportaban así. Era la conjetura de gente que no sabe, de cómo representar muy analíticamente el comportamiento del consumidor y de la empresa. Entonces, eso es... entonces, es muy difícil ser economista porque hay diferentes tipos. Yo lo que sí creo es que para el que quiere ser academia, que toda la revolución que está teniendo la inteligencia artificial, todo el conocimiento técnico, saber programar, saber el manejo de datos, creo que eso es casi como que te va a reemplazar la inteligencia artificial. O sea, como que antes era un valor agregado ser muy bueno en matemáticas, saber usar software para modelizar en matemática o para econometría, para saber. Entonces, hoy creo que eso pierde mucho valor porque tenés a alguien que lo va a hacer mejor que vos. Entonces, hay que ver en qué rama de la economía querés especializarte y eso queda en un segundo plano. Para el que quiere hacer no una vida académica, bueno, sí me parece que es muy importante tener vinculación con el mundo real, trabajar 2 o 3 años en una empresa y entender cómo funciona una empresa me parece que es muy, muy útil. Y para el que quiera hacer política económica, el macroeconomista no tiene una empresa donde trabajar. O sea, porque macroeconomía se hace en el gobierno.
Entonces, es como que estás un poco forzado a tener una experiencia en el sector público, ¿no? En el Ministerio de Economía, en el Banco Central, al menos por un tiempito, ¿no? Pero eso depende mucho de estar cerca de la cocina, ¿no? Porque digo, estar haciendo gráficos no sirve tanto, ¿no? Da para mucho. Podría ser todo una charla sobre, Obvio, sobre eso. dejamos para la próxima. Bueno, la verdad que te agradezco Gracias. muchísimo, estuvo muy buena, me llevo un montón de cosas. Y bueno, también gracias que están del otro lado. Nos vemos la próxima.